realmente fue esto. Hasta hace no muchos años yo supe que Miguel Hidalgo no es ese Miguel Hidalgo que nos han pintado los libros de historia, güey. Sino que fue un... Si mal no estoy, güey, era porque... era una descripción que alguien dio por ahí, güey. Pero que realmente el rostro de Miguel Hidalgo no se conoce, güey. El verdadero rostro de Miguel Hidalgo. Lo que pasa que muchas cosas que conocemos de la independencia fueron forjados en estos primeros gobiernos independentistas, güey. O sea, para tratar de darle una narrativa a nuestra nación. O sea, y es normal, porque obviamente, pues, la historia lo escriben los ganadores, güey. Claro, güey. Y era normal que en esta construcción de la historia de México, pusieran una imagen heroica de poética de nuestro. Por eso, incluso, güey, de allá se viene que por sí la Malinche la consideran una traidora. En esa construcción, güey. Ya después, pues, ya obviamente, ya con una investigación más seria, no cargada a una politización, sino a los hechos históricos como son, ya te vas dando cuenta que hubo cosas donde dices, no, güey, es que no era tan así, güey. O sea, entendiendo, por decir, como en la visión que ellos trataban de darle, y también entiendes que ellos trataban de darle una narrativa a la nación. Pero si por decir como el caso de la Malinche, entendías que de entrada la cosmovisión y la visión política de la Malinche estaba fundada en torno a una geopolítica diferente, güey, a lo que conocemos como México. O sea, porque no existía México, güey. Claro, güey. No existía. Ella vivía en una zona determinada que actualmente podría ser una república, güey, como está en Centroamérica, un chingo de repúblicas pequeñas. No, güey, y aparte lo que dices ahorita, güey, mira, para empezar, ¿quiénes son los que empiezan a contar la historia? Viene un régimen político muy cabrón, güey, después de que culmina la independencia, güey. Viene un régimen político muy cabrón. La historia, güey, como yo lo veo, la historia está escrita o para que te amen o para que te odien, güey. Así. ¿En qué sentido, güey? ¿Por qué poetizar todo lo que sucedió en la guerra de independencia? Pues lo que tocábamos al inicio, para tener ese sentimiento patriota, ese sentimiento nacionalista, güey. Te digo, lo decía este investigador. Incluso elementos como el estandarte de la Virgen de Guadalupe, güey, ni siquiera fue el estandarte que conocemos, güey. Y que muchas veces han querido replicar de una manera, volvemos a lo mismo, hasta cierto punto poética, güey. Dice, güey, ni siquiera... en una línea de tiempo existía ese material, todavía no se comercializaba tanto ese material como para que hubiera un estandarte, pues, de ese tipo, güey. Lo más cercano que había y lo que se tiene registro era un cuadro de madera, güey, de la Virgen de Guadalupe que utilizaron como bandera, güey. Pero no era el estandarte que todos conocemos acá, todo bonito y la chingada. No, y fíjate que tocaste el tema de hecho, esto te lo iba a comentar hace rato, güey. La Virgen de Guadalupe, güey, es una imagen tan impresionante, güey, que si te pones a analizar fríamente, no con los ojos de fe, porque eso no estamos tocando el tema de fe, eso cada quien es libre de creer en lo que quiera. Yo estoy hablando de los hechos, de lo que es, del simbolismo que tiene esa imagen y por qué penetró tanto y por qué en cuestión, fíjate, güey, en cuestión de días, o sea, en cuestión de cuántas semanas, güey, antes de llegar a la ronda de Granadita, Hidalgo juntó creo que más de 10,000 o 20, quién sabe cuánta gente, chiste que salieron las masas, güey. Y su ejército, independiente a lo de Allende, su ejército estaba basado en la población civil, una población civil que no tenía ninguna preparación militar. Por eso hubo la masacre que hubo en Guanajuato, güey. Pero, ¿por qué jaló tanto, güey? ¿Por qué ese símbolo jaló tanto? Y entendemos que es la mezcla, o sea, es el reflejo de la mezcla de lo español y lo nativo. Claro, güey. Y obviamente entendiendo que esas personas pues eran la mayor parte nativas, güey. Exacto, güey. Para ellos era muy importante ese símbolo, güey. No, güey, por ejemplo, ese tema del de la simbología, güey. Hay que aclarar o hay que recordar que, y se tiene registro histórico, güey,
que la Virgen de Guadalupe. Para empezar, la historia de la Virgen de Guadalupe se me hace bien cagada. A ver, pinche Juan Diego Ególatra, güey, ¿por qué la Virgen de Guadalupe te va a parecer a ti, güey? Por si le aparece un albañil acá, un arquitecto, güey, de la época. Uy, cabrón. Pero esa diosa, güey, la diosa Tonantzin, güey, era una diosa era, ¿qué diosa? Purépe, Mexica, güey. Que fueron combinándola, güey, con las deidades españolas, güey. Entonces, ya viene una población hasta cierto punto atosigada con una fe española, güey, ¿cómo se puede decir? Con una doctrina española, güey. Pero que al final de cuentas, como tú dices, güey, agarran ese estandarte pues, para aglutinar a las masas, güey, para que, ay, güey, somos de barrio, somos de la, digamos, pondemismo, miren, la Virgen nos está comandando y la mamá. Y si te fijas, güey, muchos movimientos que se han visto en la historia moderna de México, güey, como el tema de los autodefensas, que después hicieron del crimen organizado, muchos movimientos del crimen organizado, güey, han seguido la misma fórmula. Por ejemplo, güey, mi mamá esta semana se puso a ver la serie de Joaquín Guzmán, güey, de Netflix. Y desde la historia está escrita para que te amen o para que te odien, porque llama, ay, pobrecito, ¿por qué le pega? Que güey es un puto delincuente, cabrón. Sí. No, pero es que ayudaba a las personas. Le dije, pues las podrá haber ayudado, pero si las ayudó con 1,000 pesos, las chingó con 1,000,000. ¿Por qué? Pero es que siguen esta fórmula, güey. Muchos grupos que quieren mover masas, pues de decir, güey, mira, te estoy ayudando, güey, soy de los tuyos, vente para acá, güey. Entonces utilizan mucho esa forma de, o sea, utiliza un estandarte, una imagen religiosa, una imagen de lo que sea. Es lo mismo, güey, pues para aglutinar a las masas. Entonces, digo, todo este tema de la historia sí está bien cabrón y está bien chingón que mucha gente sí se meta a investigar más allá de lo que superficialmente lo están haciendo. Simplemente, te decía ahorita al inicio, hay muchos morros que piensan, y mucha gente incluso ya adulta, güey, que piensan que todo sucedió el 15 de septiembre, güey. Porque en México, güey, se da el grito la noche del 15. Pero eso fue un tema que se cambió durante el porfiriato, güey. Y dices, ay, cabrón, o sea, nada más están viendo, pues, o sea, siguiendo. De hecho, el grito se hizo el 16. La madrugada del 16, güey. Sí, güey, sí. Y fue o sea, ni siquiera, bueno, según, porque también, güey, no me he metido yo a investigar. Y no creo que la vida me alcance para investigar todo lo que sucedió y realmente cómo sucedió, porque es imposible saber cómo sucedió todo, güey. Todo es a base, pues, de escritos, cartas, investigaciones, tal, pero que al paso del tiempo se va haciendo un teléfono descompuesto, güey. Como con la Biblia, güey. Pero que al final de cuentas, dices, bueno, no fue ese grito con un sentido patriota, un sentido heroico que dio Miguel Hidalgo, güey, en 1810, güey. Sí fue un grito, fueron convocados para levantarse en armas, pero que fue para pues sí, hasta cierto punto apoyar a la causa que estaba, que estaba teniendo Miguel Hidalgo, güey. Que fue el precursor independentista, pero que realmente cuánta gente de ese grupo de independentistas, güey, conocía fielmente la causa. ¿Sí me explico? Entonces te digo, es parte importantísima, güey, cómo las personas que tienen el bastón de mando, güey, cómo pueden manipular hasta cierto punto las masas. No, y de hecho, o sea, se ha romantizado la imagen de Hidalgo, ¿no? Por lo que simbolizó, lo que inició y este rollo, güey. Pero se ha muy mal valorado la imagen de Morelos, güey. Para mí Morelos, yo creo que es el gran... Lo que es Morelos y Mariano Matamoros, que Mariano Matamoros fue el brazo derecho de Morelos, güey. Yo creo que Morelos es el gran intelectual y el que le dio más sentido al movimiento independentista, güey. O sea, Morelos, yo creo, y que, güey, analizando lo que sucede en el mundo y de los líderes del mundo, yo creo que él era de los grandes intelectuales del mundo, güey, O sea, Morelos era una persona que ha sido muy mal valorado, incluso la forma en que fue enjuiciado, güey.
la Santa Inquisición le cortaron las manos para que ya quitarle el grado de sacerdocio, güey. Fue humillado Morelos, o sea, fue muy humillado. O sea, la diferencia de Hidalgo, que su deceso fue violento, y fue para escarmentar a la gente, que por eso colgaron su cuerpo ahí en la glóndida. Pero Morelos fue humillado, güey. Pero era porque tenía una intelectualidad muy, pero muy grande, güey. Yo creo que para mí el personaje más importante de la independencia de nuestro país es Morelos, güey. O sea, la neta, lo que es Morelos y María Matamoros, que es otro ideólogo de la independencia, güey, de los más capaces. Yo creo que entre ellos dos son de los que yo consideraría los meros de la independencia de nuestro país, güey. Volvemos a lo mismo, güey. ¿Quiénes fueron los que escribieron la historia, güey? Para romantizar toda la patria. Y sin quitarle el mérito que merece Hidalgo, güey. No, sí, o sea, tiene un mérito histórico. Sí, güey, sí. Pero yo coincido con lo mismo, güey, con toda la gesta heroica que hizo José María Morelos, güey. Y también, de hecho, por ahí debe de haber algún, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, güey. Pero incluso donde reconocen a los héroes sin nombre de la independencia, güey. A tanta raza, güey, civil, analfabeta, campesino, que se fueron a dar en la madre, güey, a la independencia. Que pues realmente no conoces ni sus nombres, güey, ni sus rostros, ni nada. Pero que hay un libro que se encargó de darle el reconocimiento a los civiles que lucharon en la guerra de independencia, güey. Para darles el mérito que le de hecho, fíjate, Pollo. El Morelos, güey, fue el primero que empezó a poner ahora sí en la discusión, y que empezó a impulsar la primera constitución de nuestro país con los sentimientos de la nación. Fue el que creó una junta de gobierno, güey, donde, o sea, a él lo nombraron como dirigente máximo de la independencia, pero quien determinaba y decidía ciertas acciones de gobierno era esta junta de gobierno, que estaba conformado por 6 personas, güey. O sea, y él, a pesar de que él tenía el poder de él ejecutar lo que él quisiera, porque obviamente era el jefe máximo del movimiento independentista, él, muy avanzado, él aceptaba y lo que la junta de gobierno pretendía. De hecho, esta junta de gobierno, en el proceso de Guerrero, cuando Guerrero estaba allá en todo lo que es la sierra de Guerrero, escondido, la junta de gobierno se resguardó aquí en la ciudad, güey, en Jaujilla. O sea, mientras estaba ese proceso, güey. Fue un periodo muy corto de 2 años. Pero esa junta de gobierno se resguardó aquí en nuestra ciudad. Que eso permitió dar las primeras bases para lo que después nosotros conoceremos como el Congreso de la Unión. O sea, la junta de gobierno era un mini congreso, güey. O sea, eran considerados como diputados, güey, los que determinaban que las leyes se ejercieran, güey. Entonces, en esa junta de gobierno se centralizaba todo, güey. Y ya después eso, fíjate, se convertiría en nuestro Congreso de nuestra nación.